en el desarrollo de la epistemología una diversidad de opiniones sobre qué es la ciencia, cuál es su método, a qué tipo de verdades arriba la ciencia y otros aspectos concomitantes con la epistemología. Entonces, si la ciencia está en entredicho, o de otra manera, que hay diferentes concepciones de la ciencia, de lo que es la ciencia y de lo que es el método científico, difícilmente se puede responder si la historia es una disciplina científica. Según ciertas concepciones sobre qué es la ciencia, seguramente será. Claro, según los idealistas lo es. Según la UNESCO es por sus métodos, porque llega efectivamente a ofrecer o puede llegar a ofrecer una descripción razonada de continuidad causal de los hechos. Pero según otras perspectivas, no. El trabajo del historiador no va a ser científico porque hay otra definición de la ciencia. Pero para los historicistas, ese no es el tema principal de la epistemología de la historia, que es lo que estamos desarrollando. La epistemología de la historia no debe comenzar para los historicistas pretendiendo focalizar un solo contenido, una sola definición a qué es la ciencia, en qué consiste, qué debe incluir, etc. Sino tiene que ver la relación que existe entre la historia y la ciencia. Entonces, la epistemología de la historia como disciplina, siempre la epistemología es de una disciplina, ¿no? No puede haber epistemología de otra cosa. La epistemología es de cualquier disciplina, de cualquier teoría, para saber si esa disciplina, si esa teoría es o no científica. Y para eso la epistemología se plantea definir qué es la ciencia. Pero resulta que desde el punto de vista, diríamos, histórico, hay diferentes nociones e ideas sobre qué es la ciencia, cómo se desarrolla, cuál es el método científico, etc. Entonces, más importante que definir la ciencia en el momento que el epistemólogo hace su contribución teórica, es decir, más importante que definir este es el concepto de ciencia, es señalar qué conceptos hubo en el desarrollo de la epistemología y por lo tanto cómo varió. Y en el momento actual en el que el epistemólogo escribe lo que escribe, señalar qué conceptos hay de la ciencia. Y por lo tanto, qué diferentes maneras de entender la ciencia en ese momento pueden existir. Eso significa relacionar la epistemología con la historia, pero la historia no en el sentido de disciplina que hacen ustedes, sino en el sentido de la gran historia, es decir, relacionar lo que se escribe sobre la epistemología de la historia como disciplina en un momento determinado con la historia en general, con la gran historia, como el escenario en el que se desplegaron concepciones sobre la ciencia. Esa es la gran diferencia entre el enfoque neopositivista y el enfoque idealista, que presumen la preexistencia de un concepto previo de ciencia para establecer después con cierto rechazo o con entusiasta afirmación que la disciplina histórica es científica. Para los historicistas hay que ver primero la historia como gran historia y en ese horizonte de la gran historia ubicar los contenidos de la epistemología y señalar en este momento histórico, digamos la Edad Media,
hacer ciencia significaba esto, y por lo tanto los historiadores de este momento, si cumplían el requisito de la ciencia válido en ese momento, hacían un trabajo científico. Y si los historiadores de ese momento no cumplían lo que era el canon epistemológico, es decir, lo que debían cumplir para que su trabajo sea reconocido como científico, entonces no hacían ciencia. Pero resulta que, por ejemplo, en la Edad Moderna, hay otro canon epistemológico, hay otra manera de entender lo que es la ciencia y su definición, porque es otra la época, hay otra epistemología en definitiva, es decir, la epistemología moderna es significativamente diferente y hasta contradictoria con la epistemología medieval. Y por lo tanto, los autores, los historiadores que hacían trabajo de historiador en la Edad Moderna, si no satisficieron el canon de la eh, modernidad, el canon epistemológico de la modernidad, entonces no puede asumirse su trabajo como científico. Y bueno, ya así llegamos al siglo XX en que hay no solo un canon, es decir, no hay solo un conjunto de requisitos que la epistemología establece para que el trabajo científico, el trabajo en una disciplina sea reconocido como científico, sino hay varios criterios, varios cánones. Entonces, esa dispersión epistemológica da lugar también que para algunos los neopositivistas, lo que hacen ustedes, los historiadores, no tenga valor científico. Y para otros, los idealistas, lo que hacen ustedes exactamente lo mismo, que tenga valor científico. Bueno, esas son entonces las diferencias con las dos corrientes que hemos visto. Y esta otra, la visión historicista, donde el propio concepto historicista es discutible, es polisémico, y que da lugar a que eh, las concepciones que vamos a estudiar no admitan un solo sentido de la definición de la ciencia, y por lo tanto el trabajo del historiador eh, pueda ser tomado de una u otra manera. Bien, dicho esto, si tienen alguna pregunta, formúlenla por favor, si no, vamos a iniciar la exposición del primer autor, que es Thomas Kuhn, y que muestra la teoría de los paradigmas. Entonces estoy compartiendo lo que antes ya había compartido, que son las diapositivas sobre la teoría de los paradigmas de Thomas Kuhn, que es parte de esta tendencia denominada filosofía historicista, concepción historicista dentro de la filosofía analítica de la historia. El historicismo, aquí están algunos autores, Paul Feyerabend, Thomas Kuhn, que vamos a ver, tiene muchas tendencias, concepciones, definiciones, pero al margen de eso, es decir, está el enfoque comprensivo, el enfoque de emancipación, el enfoque de constructivo. Al margen de esas conceptualizaciones, vamos a tomar el historicismo en el sentido que he señalado. Es decir, el historicismo es la concepción epistemológica sobre la historia que entiende que para definir la relación de la ciencia con la historia, con la gran historia, como hemos dicho, la historia con mayúscula, hay que definir precisamente esa relación como base para establecer la cientificidad de la historia. Es decir, en qué medida la historia como disciplina es científica, en la medida en que
prevalece una concepción de la ciencia en un momento determinado. ¿En qué consiste la teoría de los paradigmas de Thomas Kuhn, que valida, según la concepción prevaleciente, la historia como disciplina, asumiéndola como científica? Aquí tenemos algunas proposiciones fundamentales. Pero antes de ver esto, vamos a ver esta diapositiva, que consiste en lo que les decía. Es decir, se trata de cómo en la gran historia existen modelos epistemológicos. ¿Cuáles son los modelos epistemológicos? Por ejemplo, hay un modelo idealista platónico. Hay un modelo o paradigma dogmático tomista de Santo Tomás de Aquino, el primero es de Platón. Hay un modelo dialéctico marxista, materialista, dialéctico de Marx y Engels. Hay un modelo neopositivista. Bueno, ¿cuándo surgió este modelo dialéctico materialista de Marx y Engels? Obviamente en el siglo XIX, con antecedentes en Fichte, en Hegel y otros autores. Aquí no se trata de los antecedentes, sino se trata de las características del modelo y su vigencia. ¿Qué vigencia tiene el modelo dialéctico materialista de Marx y Engels en el siglo XXI? Bueno, hay muchos autores que todavía creen en ese modelo como suficientemente sólido desde el punto de vista teórico y epistemológico para aceptar sus premisas. Es decir, no es un modelo que haya terminado, que se haya sepultado y al que nadie ahora presta valoración. No, todavía se presta valoración a este modelo epistemológico dialéctica materialista que dice qué es la ciencia, en qué consiste el trabajo científico, qué método hay que desarrollar para alcanzar conocimiento científico y cómo se verifica el conocimiento científico, entre otros temas. Entonces, este modelo que surge en el siglo XIX todavía hoy tiene algunos sustentores, algunos epígonos de Marx y Engels que creen que esta es la mejor epistemología posible y que por lo tanto hay que sustentar su paradigma epistemológico como el único válido. Y obviamente también surgen algunos que supuestamente lo habrían mejorado, lo habrían precisado, lo habrían adecuado, lo habrían ampliado eh, de acuerdo a las circunstancias, épocas, etcétera, pero que en lo sustantivo los supuestos teórico-epistemológicos serían los mismos. ¿Sí? Es por eso que surgen algunas variantes de del paradigma marxista, inclusive en el siglo XXI. Bueno, entonces, ese es un modelo que surgió en un momento, en un lugar preciso y que tiene todavía cierta influencia hoy. Los otros tienen, sí, fíjense, lo que hemos visto de los idealistas como Colin Wood, como John Bury, como Raymond Aron, como Benedetto Croce, se fundan en definitiva en una visión idealista platónica de qué es la ciencia. Es decir, la epistemología idealista de estos autores es similar a la epistemología platónica idealista que habla del topos uranus y que asume una visión de dos mundos en que hay un mundo de sombras, que es este en el que vivimos, y hay un mundo de las ideas existentes con todo brillo, por decir así, es el mundo de las ideas. Bueno, entonces, aunque sean muy antiguos, de hace 2500 años, y tengan supuestos bastante explícitos, o sean más recientes, como lo del siglo XIX, es decir, 2 siglos, tal vez un poco menos,
Estos paradigmas no es que se han eliminado, se han sepultado en la historia, sino que se eh, reciclan, se renuevan, se remodelan, es decir, adquieren nuevos términos, como si fuesen concepciones diferentes, pero en lo sustantivo asumen lo de los modelos clásicos y por lo tanto de los paradigmas. Es decir, hay varias corrientes. El idealismo de Collingwood, por ejemplo, en gran medida asume los supuestos y fundamentos del idealismo platónico en cuanto a la epistemología platónica, y en ese sentido no es muy original. Bueno, no es obligatorio ser original, ¿no? Pero tampoco hay que pensar que Collingwood es algo muy nuevo, muy novedoso que fue en el siglo XX y que esa es la epistemología que hay que asumir. No, él desarrolla en el siglo XX con las particularidades propias de la filosofía inglesa que sostiene el idealismo platónico, y por eso dice lo importante es que los historiadores lleguen a la esencia de lo que ha pasado, y la esencia de lo que ha pasado es lo que las mentes de los actores dan como resultado. Si eso capta, el historiador capta la verdad y por lo tanto su trabajo es científico. Y bueno, entonces hay que diferenciar los que realmente son paradigmas. Y es un paradigma el idealismo platónico, como lo es el paradigma marxista materialista dialéctico, como lo es el dogmatismo tomista y como lo es el neopositivismo. Estos no son los únicos paradigmas, pero son los más importantes. Entonces, que tienen que ver con la epistemología. Es decir, estos son los paradigmas epistemológicos que se habrían desarrollado en la historia, en la gran historia. En un momento determinado apareció Platón y habló del mundo de las ideas. 25 siglos después aparece Collingwood y habla de la coligación. Ambos comparten la visión epistemológica idealista, que consiste en descubrir la esencia, que consiste en descubrir la verdad oculta en los hechos a la vista, o dicho de otra manera, en trascender la apariencia y llegar a la esencia, o dicho de otra manera, en salir de la cueva y llegar al mundo de las ideas, o en construir en la conciencia del historiador la verdad del pasado. Entonces, sea con uno u otro lenguaje epistemológico, metafórico, alegórico o como fuera, hay la misma concepción que no se ha aplastado, no se ha hundido, ha desaparecido y ha sido sustituido. Eso es lo que muchas personas no entienden, creyendo que hablando de lo que está de moda, ya están hablando de lo que es verdadero. No es así. Lo que está de moda hay que rastrear a qué paradigma pertenece, porque los paradigmas clásicos no son muchos y son los que establecen los fundamentos. Entonces, si yo asumo una epistemología, por decir cualquiera, ¿no? Digamos la teoría de sistemas, que tiene una serie de concepciones muy interesantes, hay que rastrear si en sí misma esa teoría es una epistemología paradigmática, es decir, se coloca al lado de otras porque no se subsume, no se incluye dentro de otras. Y si es así, está muy bien, es un paradigma notable de valor eh, por sí mismo. Pero si no, hay que establecer si esta teoría tiene una epistemología que en realidad ya lo fundamentaron los neopositivistas, por ejemplo, ¿no? El Círculo de Viena o eh, algunas escuelas que hemos hecho referencia, etcétera. Entonces, no es propiamente un paradigma, sino es un desarrollo explícito epistemológico dentro del neopositivismo. Y así se asume que la teoría de sistemas no es un paradigma, sino una epistemología válida dentro de este paradigma. Y lo propio de otras epistemologías que aparecen como si fuesen el último
un grito de moda de lo que hay que sostener, porque es lo último sobre lo que se está escribiendo. Ese es el escaso conocimiento clásico, es decir, el escaso conocimiento de lo clásico, de lo fundamental, y esa es expresión precisamente del deseo de mostrar simplemente conocimiento de la moda teórica, de la moda intelectual, y sin hacer un mínimo análisis de lo que está detrás de eso en cuanto a los fundamentos teóricos más importantes, en este caso de la epistemología. Bueno, entonces, Kuhn, ¿qué piensa? Que hay en la historia, en la gran historia, varios paradigmas epistemológicos. Entonces, la gran historia es como un horizonte en el que han aparecido y han influido sobre el desarrollo de la teoría que se asume como ciencia. Por ejemplo, aparecido Platón y después, 25 siglos después, Collingwood lo remoza, es decir, lo renueva con otro lenguaje, pero lo esencial está dado en Platón. O aparece en el siglo XIX la epistemología marxista, y en el siglo XXI aparecen algunos que la remozan y que simplemente están repitiendo los mismos fundamentos con algunos nuevos términos. Entonces, en la historia, en la gran historia, aparecen las concepciones epistemológicas fundamentales, y esas se repiten, se remozan después. Ahora bien, en algún periodo de la historia de la humanidad, por ejemplo, tomemos este paradigma, ¿no? El dogmatismo tomista. Santo Tomás vivió del año del 1225 al 1275, es fácil acordarse esas fechas, vivió 50 años en Italia y desarrolló esta concepción dogmático-tomista de qué es la verdad y qué es la ciencia. Para él, la ciencia, la filosofía y la teología tienen el mismo fin, que es mostrar la verdad. Y la verdad no puede ser diferente de la teología, ni de la filosofía, ni de la ciencia. Dicho de otra manera, para hacer ciencia se necesita tener conocimientos teológicos y filosóficos. O dicho de otra manera, el científico que no se cuadre a la Biblia está produciendo conocimientos falsos. Y es capaz de desarrollar este modelo que está representado aquí con un doble triángulo, que consiste en exponer las proposiciones más generales de un autor. Eso es lo que él hace en la Suma Teológica y en los otros libros que desarrolla. Expone la idea general de un autor sobre algún tema, que puede ser un tema relacionado a la realidad más inmediata, que puede ser un tema relacionado con la teología, por ejemplo, cuál es la naturaleza del alma, o puede ser un tema relacionado con la filosofía, por ejemplo, cómo se despliega el conocimiento en la psique humana. Entonces, no importa el tema que sea, cualquier autor que él analiza va exponiendo en este sentido, es decir, según este esquema. Expone sus ideas generales primero y las consecuencias deducidas de esas proposiciones generales, y así llega hasta los argumentos de detalle que permitirían sustentar proposiciones particulares, proposiciones más generales y finalmente las proposiciones o tesis del autor. Entonces, este procedimiento de estrategia epistemológica, que consiste en llegar al último detalle que sustenta de una manera arquitectónica el conjunto de enunciados de un autor sobre cualquier temática, diríamos, de la ciencia, la filosofía y la teología, es la primera parte en el trabajo epistemológicamente diseñado como teoría tomista, y por lo tanto epistemología tomista.
¿Cuál es la segunda parte? La que se inicia a partir del último argumento, del argumento más detallado, más minucioso, más, diríamos, inmediato que encuentra el crítico, en este caso el mismo Tomás de Aquino, y que lo descubre como errado o como malinterpretado o como insuficiente porque habría otros argumentos, otras evidencias que muestran que como a lo que dio lugar en el caso estudiado está equivocado y cómo a partir de eso se debería construir también de manera deductiva los enunciados respectivos que con ampliación de la generalización llegan a los enunciados más grandes y la tesis correcta, que es contraria a la tesis inicial. En ese sentido, él habría falseado, diríamos hoy, desde el punto de vista más deductivo, no con la evidencia del cisne negro, como hemos visto, sino con el correcto o la correcta interpretación y la correcta articulación de los argumentos, el conocimiento verdadero. Entonces, este es el paradigma del dogmatismo tomista. Es dogmático porque algunos enunciados no se pueden cuestionar. Por ejemplo, ¿cuáles? Los que enuncia la Biblia. Entonces, ese es la epistemología tomista. Ahora bien, esta epistemología tomista ha tenido repercusión, ha tenido importancia, ha tenido consecuencias en el trabajo de científicos, de teólogos, de historiadores, de filósofos, sí, y ha tenido influencia especialmente, claro, después de su formulación y con consecuencias respecto de eh, su impacto, es decir, ha influido, por ejemplo, en la formación de la orden dedicada a declarar algunos textos como heréticos y por lo tanto forzar a sus autores a que se retracten y en caso dado, si no lo hacían, hasta quemarlos. Es decir, esto que parece una teoría bastante abstracta, que son estos dos triángulos y que refleja la epistemología tomista, ha sido en definitiva la justificación política para que la Iglesia persiga, maltrate, humille y hasta ajusticie en la hoguera a notables pensadores, investigadores, científicos. La lista es larga, ¿no? Galileo, por ejemplo, hace 500 años, más de 500 años, se, se retractó, viviendo los últimos años de su vida en la prisión domiciliaria que le impusieron y con la vergüenza de haberse humillado y haber dicho que se había equivocado. Pero bueno, otros autores científicos tuvieron, fueron víctimas todavía en peor situación del poder de la Inquisición. Perdón un momento. Ese es el caso, por ejemplo, de Miguel Servet, que referido en algún momento, por decir que la sangre circulaba, de Giordano Bruno, por decir que el universo era infinito, autores que no se retractaron, no se sometieron al poder de la Inquisición y fueron quemados. Entonces, fíjense, la epistemología en la historia no es, por decir así, inocua, no es algo abstracto que no tiene repercusiones políticas. Al contrario, es la justificación en última instancia de que este autor escribe textos heréticos, contrarios a la verdad, de que induce al error, al pecado, a la insubordinación, y por lo tanto debe ser obligado a retractarse, a someterse. Hay que humillar para mostrar la verdad.
Los teólogos, por ejemplo, Galileo les decía, pero vean, aquí en mi microscopio, a Galileo mejoró el microscopio de este inventor holandés, el inventor del telescopio, lo mejoró de una manera realmente notable. Y él observó en su telescopio mejorado, por ejemplo, las manchas de la Luna, los satélites de Saturno, y les decía, fíjense, e inclusive en alguna medida vio las manchas del Sol. Aquí está. No es como pensaba Aristóteles, que el mundo supralunar es perfecto, de esferas inmaculadas, donde todo es maravilloso y esferas perfectas que se mueven con una precisión matemática desde el principio de los tiempos y así va a ser hasta el final de los tiempos. No es así, el Sol tiene manchas, la Luna tiene cráteres, tiene montañas, hay planetas que tienen satélites que muestran movimientos raros. Vean, aquí está, vean solamente los cráteres de la Luna, las manchas del Sol. Y los teólogos de la Santa Inquisición respondían que no van a ver. ¿Por qué no van a ver? Vean, esta es la evidencia empírica. Porque si vemos, vamos a ver lo que usted nos dice. Pero claro, de eso se trata, de ver la realidad, de ver lo que está sucediendo en el mundo físico real, no de seguir teorías, no de seguir ideas preconcebidas, se trata de ver la realidad como es. No, usted está equivocado, usted no ve la realidad, usted ve, y nosotros también veríamos si lo hiciéramos, lo que el diablo quiere que veamos. Fíjense, esa era la respuesta de los teólogos de la Santa Inquisición, que se negaban a las evidencias empíricas, es decir, a la demostración, a la falsación de sus propias tesis con evidencia empírica, porque sabían que iban a ver lo que Galileo decía. Entonces, esa actitud es pues dogmática, es intolerable con principios de la ciencia, que es atenerse a lo que uno ve. Ahora, claro, lo que uno ve también puede ser engañoso. Aristóteles establecía que en el sistema el Sol giraba alrededor de la Tierra. Ese es el sistema geocéntrico. Y tenía evidencias empíricas. Entonces, las evidencias empíricas también es cierto que pueden malinterpretarse. Las evidencias empíricas de Aristóteles para decir que la Tierra estaba quieta y alrededor de ella giraba el Sol, el modelo geocéntrico, se basaba en, aparte de su especulación, que hemos visto también, se basaba en que él sentía que la Tierra estaba quieta. Él asumía que era una esfera quieta y decía, si estuviera moviéndose, las aves no podrían volar, fíjense, y nosotros vemos que a las aves vuelan. Es decir, se trasladan de un lugar a otro. Si se trasladaran en el mismo sentido y a la misma velocidad que la Tierra supuestamente se movería, entonces las veríamos quietas en el cielo, lo que es absurdo. Nosotros no vemos a las aves volando quietas en el cielo, las vemos trasladándose de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene que estar quieta para que se trasladen. Porque si estuviese moviéndose, las aves al desprenderse de la Tierra podrían moverse igual que la Tierra y por lo tanto quedarían quietas para nuestra percepción. Entonces Aristóteles era bastante lógico en explicar lo que veía. Además decía, fíjense, ¿qué vemos? Pues vemos salir el sol. ¿Qué se mueve? El sol se está moviendo, al mediodía llega al cenit. En el ocaso se ha movido desde el cenit hasta donde se oculta en el oeste, nace en el este. Entonces, estamos viendo que se mueve el sol,
estamos viendo que la Tierra está quieta, estamos viendo que las nubes y las aves se mueven. Entonces la Tierra está quieta y el Sol se mueve, modelo geocéntrico. Bueno, esa es una justificación, una interpretación evidentemente errada de la experiencia empírica, es decir, de la experiencia a través de los sentidos, la experiencia directa, la experiencia eh, que justifica una posición. Pero es otra la argumentación de los teólogos frente a Galileo. Es decir, en el caso de Aristóteles, simplemente había que establecer que esas percepciones en realidad no llevan a esas conclusiones, porque es posible que la Tierra se mueva y las aves vuelen en una Tierra en movimiento, porque la Tierra transmite su propio movimiento a las aves. Entonces se mueven como segundo movimiento. Y eso obviamente Aristóteles no podía ni entender ni explicar. Por otra parte, que veamos que la Tierra está quieta no significa que está quieta por la misma razón, porque es tan grande y su movimiento es tan acelerado que, y nosotros tan pequeños que no percibimos que se mueva. Tendremos que salir de la Tierra para percibir ese movimiento e inclusive sin ser atraídos por la gravedad. Sí, hoy día podemos explicar cómo sentimos que estamos quietos, porque no es que estemos quietos, nuestra capacidad de percepción nos mueve a eso, nos motiva a eso, a sentirnos en quietud, cuando en realidad no es así. Entonces sus conclusiones eran erradas a partir de evidencias empíricas mal interpretadas. Y lo mismo, ver que salga el sol por el este y se oculte por el oeste, llegue al cenit en el mediodía, no significa que lo veamos moverse necesariamente, porque nosotros nos podemos mover y él permanece en quietud. ¿Qué es lo que sucede en realidad? Entonces, aquí no hay intervención de entidades malignas ni nada por el estilo, sino hay una errada interpretación de la experiencia, de los datos empíricos. Y eso, claro, no se podía pedir más de Aristóteles, dado el conocimiento que tenía, dada la situación en la que él vivía, y por otra parte, dado su interés de justificar con una metafísica realmente abstrusa el conjunto del universo. Su teoría de las dos esferas, la esfera supralunar, la esfera sublunar, y su explicación del movimiento, etcétera, todo eso le llevaba a sostener de manera enfática el modelo geocéntrico. Pero la actitud de los teólogos eh, cristianos frente a Galileo de negarse a ver los cráteres de la Luna a través de su telescopio eran de otra naturaleza. Se interpreta que ellos sabían que lo que sostenían era falso, pero les interesaba tanto el poder de la Iglesia y de la Inquisición, que debían mantener ese dogma, los dogmas de la propia Iglesia, los dogmas de que no hay discrepancia entre la verdad de la razón, la verdad de la fe y la verdad que provea la ciencia partiendo de la experiencia. Eso, ese interés en mantener el, el poder haciendo que ciertos contenidos se asuman como la verdad, era lo que en realidad dirigía sus acciones. Y que en definitiva sabían que Galileo tenía la razón. Es decir, los de la Inquisición no era gente ignorante eh, que reproducía a pie juntillas el error. Ellos sabían lo que en general hablamos de los más importantes, ¿no? Por sus estudios y demás. Sabían, pero había una motivación de fondo que no era la búsqueda de la verdad en la ciencia o en cualquier otra disciplina.
la teología o la filosofía, sino era el mantenimiento del poder de la iglesia y por lo tanto la sujeción al dogma, evitando, castigando, persiguiendo y quemando a los autores de tesis heréticas. Y claro, el resultado fue ese. Entonces, fíjense, no es solo un diagrama que puede ser dibujado y pintado, sino es el poder que ejerce quienes lo tienen, en este caso la iglesia, para reproducir un conocimiento, aunque sepan que es errado. Y cómo una epistemología justifica eso. La epistemología que dice que no hay diferencia entre la verdad de la teología, la filosofía, la ciencia, etcétera, que establece cómo se debe proceder para descubrir el error. Todo eso tiene estas implicaciones. Bien, veamos qué dice el dogmatismo tomista sobre los historiadores. En general, y esto proviene desde San Agustín, es decir, desde el siglo V, 7 siglos antes, los historiadores no pueden cuestionar como metáfora, como alegoría, como error, por ejemplo, el Génesis. Hay que asumir que no son metáforas, sino es la verdad histórica, es decir, Adán existió y de su costilla y de la tierra, estos dos relatos contractos, pero no importa, porque no se trata de que haya coherencia, se trata de que haya la exposición de la verdad, no importa de si de su costilla o del barro, surgió Eva, y Eva también existió históricamente, y la manzana también, la narración de la manzana y todo eso es historia, no es cuento, no es metáfora, no es una alegoría para niños o para el pueblo judío, es la verdad histórica. San Agustín inclusive, y en eso claro hay continuidad con Tomás de Aquino, y este paradigma dogmático tomista de la epistemología, de lo que es la verdad en la ciencia, la filosofía y la teología. San Agustín inclusive dijo, siguiendo a otro autor de su época que se llama Eusebio, estableció el año de la creación. Y dijo, no me acuerdo bien exactamente, pero era como 4860 años antes del nacimiento de Cristo, que Dios había creado, como dice la Biblia, en 6 días, la Tierra y todo lo que es parte del universo, que era muy restringido obviamente en esa época, eran los 5 planetas los que se conocían, había las estrellas fijas y obviamente la Tierra en el centro, girando alrededor los 5 planetas, incluida la Luna y el Sol, y eh, la esfera de las estrellas fijas. Es decir, esos 5 planetas y los demás formaban una cosmovisión que se asumía como la verdad y la verdad definitiva sobre la cosmología. Y sobre la historia, todo era verdadero, lo que estaba en la Biblia. Dios había creado en 6 días, finalmente Adán, Eva, y los relatos del Génesis y del Antiguo Testamento, todo eso sería verdad. No solamente Salomón, que podría confirmar su existencia de otra manera, no solamente David, sino todo el exilio de Babilonia, bueno, antes los relatos sobre Noé, Abraham, etcétera, todo eso habría pasado tal cual está relatado ahí con fecha y lugar que sería inobjetable. Entonces, hacer cualquier trabajo fuera de esos ámbitos, es decir, de los ámbitos ya terminados de la historia verdadera y revelada, sería realmente grave. Es decir, dudar, por ejemplo, del pecado original y de que Eva indujo a Adán a cometerlo y que el resultado de eso fue su expulsión del paraíso y que la humanidad esté
manchada con el pecado original, sería realmente grave. Ningún historiador podría poner en tela de juicio estos acontecimientos ni dudar de que ocurrieron realmente. Entonces, y así de todo lo demás. Obviamente, del Nuevo Testamento, ningún historiador podría dudar de la existencia de Cristo, de los milagros de Jesús de Nazaret, de etcétera, 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 incluida la resurrección. Entonces, para este paradigma, que tiene también raíces en los padres de la Iglesia, Santo Tomás pertenece a la época de la escolástica, que es la Baja Edad Media y que se desarrolla en el siglo XIII con él precisamente y otros autores. Para este modelo y este paradigma, la ciencia, la historia, la filosofía, la teología, tienen ciertas pautas que cumplir respecto de si quieren que su trabajo sea verdadero. El historiador no puede poner en cuestionamiento las revelaciones de la Biblia, no puede poner en cuestionamiento ningún contenido evidenciado por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y claro, en ese sentido, son otros los temas que podrían interesar a los historiadores, pero en ningún caso cuestionar la verdad revelada. Y quien lo haga así, quien haga referencias a, por ejemplo, el pecado original, siendo historiador y hablando de cualquier otro tema, va a tener la venia, el regocijo, la aprobación de que su trabajo es verdadero, de que su trabajo es válido, justamente por quienes lo aprueban. ¿Y quienes lo aprueban? La Inquisición, que inclusive había una orden, la orden de la Santa Inquisición. Entonces, fíjense que eh, se trata de modelos paradigmáticos no exentos de consecuencias y de aplicaciones políticas, ideológicas, es decir, imposiciones para efectivamente desarrollar conocimiento nuevo. Todo conocimiento nuevo debe estar dentro del paradigma que está vigente, que tiene una comunidad que lo respalda, que tiene una comunidad que lo valida, y tiene una comunidad que felicita al autor porque está contribuyendo a desarrollar la verdad en el conocimiento respectivo. Y claro, al contrario también. No, este autor es un peligro. Este autor va en contra de los fundamentos de nuestro poder. ¿Cuál es nuestro poder? El que tenemos como comunidad. Comunidad científica que puede ser la iglesia, que puede ser la orden de la Santa Inquisición, que puede ser el mundo cristiano. ¿Cómo vamos a poner en cuestionamiento que no existe el pecado original? Eso sería romper toda la ideología que somete a los vasallos y reyes, diciéndoles que la iglesia existe para viabilizar, gracias a la resurrección de Jesús de Nazaret, el perdón, la redención. Y por eso es importantísima la confesión, para que renovemos nuestro conocimiento de la subjetividad y por lo tanto de nuestro poder real material. Entonces, no se trata solo de teorías epistemológicas que tuvieron una existencia anecdótica en un momento en la historia de la humanidad. Se trata de modelos que justifican acciones políticas y de acciones de poder de instituciones que precautelan ese poder y que imponen condiciones de desarrollo de la ciencia, que imponen la forma como se debe desarrollar la ciencia, incluida la historia. Es decir, si usted es historiador y vive en el siglo XIV y en el siglo XV, no puede cuestionar, por ejemplo, como relatos no históricos, los relatos concernientes al pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Todo eso es verdad. Y hay que continuar lo que se produjo después, asumiendo que son contenidos verdaderos. Por ejemplo, el pecado original es algo que mancha a la humanidad entera.
por ejemplo, que el pueblo hebreo finalmente eh, se liberó del exilio en Babilonia, del sometimiento en Egipto, de la esclavitud en Asiria y todo eso como resultado de ser el pueblo elegido. Entonces, nada de eso se puede poner en cuestionamiento, nada de eso se puede ofrecer tesis alternativas, tesis de interpretación diferente. Hay que repetir lo que dice la Biblia, porque esa es la verdad histórica. Y eso está basado en la unidad de la verdad, tanto para la filosofía y la teología, como para la ciencia y la historia también. Entonces, fíjense que lo que dicen que lo que dice Thomas Kuhn, en definitiva, justifica que lo más importante, antes que establecer si la historia es una ciencia o no lo es descubrir que en la gran historia, es decir, en este movimiento de acontecimientos a nivel universal, han habido diferentes concepciones de la ciencia, diferentes paradigmas epistemológicos. Y esas concepciones y esos paradigmas epistemológicos, que puede ser, por ejemplo, el paradigma dogmático tomista del siglo XIII, han justificado y han influido y han determinado cómo los historiadores, los científicos, los filósofos, los teólogos deben producir conocimiento nuevo. Las condiciones, el método y el resultado ya está condicionado por una epistemología previa, que es la que establece la necesidad de someterse a ciertos preceptos, a ciertos contenidos, y eso de una manera drástica, a riesgo de ser sojuzgado, humillado. Galileo, a más de 70 años, desnudo con una bata, tenía que tirarse en el suelo viendo el piso, con los brazos abiertos y declarar que se retractaba de los absurdos que había sostenido. Y el absurdo que había sostenido, por lo que le obligaron a que hiciera eso la Inquisición, fue decir que la tierra se movía. Y de ahí también su célebre frase al salir, y sin embargo se mueve. Pero al margen de esa anécdota, lo importante es que la epistemología define, también en el caso de los historiadores, las condiciones, las pautas y las verdades preestablecidas para escribir la verdad, supuestamente la verdad. Ahora bien, ¿qué dice Kuhn? Y eso vamos a ver la próxima clase porque ya no tenemos tiempo. Dice que este poder de la epistemología reinante, triunfante en un momento de la historia, que puede ser, por ejemplo, el dogmatismo tomista, que tiene antecedentes, etcétera, no es eterno. Y que como hay revoluciones políticas, también hay revoluciones científicas. Es decir, que hay revoluciones en las que cambia el paradigma. No es que se aplaste a tal punto de que desaparece. Como hemos visto en el siglo XX, todavía hay filósofos que siguen a Platón en su epistemología. O en el siglo XXI hay autores que todavía siguen a Marx en su epistemología. También en el siglo XX hay algunos filósofos, fíjense, que siguen en su epistemología a Santo Tomás. Entonces, no es que desaparece, pero cambia su vigencia, su poder, su fuerza. Es decir, cambia la manera como la sociedad reconoce una concepción como la válida. Después de la Alta Edad Media, con el Renacimiento, la construcción de una sociedad moderna, diferente, surgieron otras maneras de ver la ciencia.
a tal punto que algunas ciencias recién surgieron justamente en el contexto de la modernidad, es decir, en el siglo XV, en el siglo XVI. La alquimia, por ejemplo, fue la antesala de la química como ciencia, y otras así hasta el siglo XVIII, y por ejemplo, en el siglo XIX aparece la epistemología marxista. Entonces, hay revoluciones científicas, y eso es lo que es interesante estudiar. Estudiar desde el punto de vista de la historia de la epistemología. Y eso es lo que hace en alguna medida Kuhn, señalando que la gran revolución científica fue el cambio del paradigma geocéntrico al heliocéntrico. Ese es el gran cambio. Y eso vamos a ver la próxima sesión, refiriéndonos también a las implicaciones para la historia como disciplina, es decir, al trabajo que ustedes realizan. Bien, voy a detener compartir la pantalla y voy a darles la palabra si tuviesen alguna pregunta, algún comentario que querrían hacer.